Para los que no me conocéis, soy Dolores Estrada, la directora de la Fundación San Rafael, y dentro del programa Refleja, que son una serie de charlas, sesiones, cafés entre amigos, cuando nació este programa así lo definíamos. Lo único que pretendemos o tratamos de hacer es que experiencias vitales de personas que transmiten situaciones personales por las que ellos o ellas han pasado puedan ponerlas en común, tengan la generosidad de ponerlas en común, que eso es lo más importante, tengan la generosidad de contárnoslas para que de alguna manera, bueno, pues nos veamos. El programa Refleja salió o nació por ser el espejo, ¿no? Para que de alguna manera nos podamos ver reflejados un poco en las personas que nos cuentan sus inquietudes, sus vidas, su viaje por la vida, y que en ese momento, bueno, podemos tener similitudes, ¿no? Podemos sacar cosas positivas, ¿no? Incluso la asertividad negativa de decir, pues yo nunca haría lo que estuvo haciendo esa persona. Entonces yo creo que es un programa que hasta la fecha, vamos con nuestra 5ª sesión, tenemos siempre la fortuna de tener a nuestra primera ponente, la periodista Luisa, con nosotros, que siempre nos acompaña, que fue una charla preciosa. Y bueno, pues hoy tenemos la fortuna también, porque la verdad es que aquí se ha sentado gente, como digo yo, almas bonitas, ¿vale? Almas bonitas, gente que vale la pena caminar por la vida con ellos, gente que vale la pena escuchar. Y hoy tenemos la fortuna de tener otra alma bonita, que es Judith, ¿vale? De Judith yo podría decir muchas cosas bonitas, porque aquí hay un poco de mala relación en el sentido de que me siento su amiga. Entonces, claro, los amigos nos queremos como somos, pero fundamentalmente nos defendemos y ponemos en valor, sobre todo cuando estamos en público, las cosas bonitas de las personas. Judith tiene muchas cosas, me cansaría de deciros una detrás de otra, pero sobre todo es de esas personas que vale la pena decir, caramba, qué buena suerte esté en mi vida. Qué buena suerte haberla conocido y compartido. No, es lo que siento, qué buena suerte haber compartido y que esta persona esté en mi vida y escucharla y sentirla y oírla, porque es una persona bonita, generosa, además de otras cosas que voy a decir ahora, porque profesionalmente hay que decirlas, pero siempre antepongo, yo creo que una persona es completa cuando su parte personal y profesional está equilibrada, ¿no? Pero si me hacéis incluso forzar, yo me quedo más hasta con su parte personal, aunque su parte profesional sea lo que esa persona haya decidido ser, ¿no? Pero yo tengo 3 hijos y siempre que me decían, bueno, me dicen que les he dado muchos podcasts cuando aún no existían, y siempre les decía ser buenos, algo que me decía mi padre, ¿no? Siempre. Entonces yo creo que ser una buena persona en la vida, eso es un marchamo de calidad para seguir caminando para adelante. Pero dicho esto, voy a presentar a Judith, profesional, un poquito, podría decir también muchas cosas de ella, pero profesionalmente, pues Judith se licenció en traducción e interpretación, estudió comercio internacional en Madrid, empezó dando clases de inglés en empresas, su primer trabajo fue en el departamento de compras de una multinacional, es una emprendedora nata, 15 años o más dedicándose a la comunicación y al marketing de manera excelente, trayectoria en la que ha fundado un montón de empresas y desarrollado proyectos propios y proyectos también para diferentes marcas de múltiples sectores, ¿no? Actualmente lidera proyectos de estrategia, de comunicación, bajo una perspectiva de un impacto positivo, desde el que intenta sobre todo ayudar a las personas, a las empresas, a las entidades, a las administraciones a construir un mundo un poquito mejor. Es además mentora de emprendedores en diferentes programas y profesora en escuela de negocios. Pasiones que nos contará ella, como es viajar, y actualmente tiene ahí una misión propia, ¿no? Que es conseguir mudarse al campo, que nos va a contar, yo no voy a desvelar mucho más. Querida Judith, hoy este tema lo planteamos sinceramente como que va a ser una charla entre amigos, un camino, evidentemente te están grabando porque hay mucha gente que hoy por temas personales no podía venir, pero desean verte, incluso fuera de Coruña. Entonces, gracias por estar aquí, la vamos a escuchar a ella, a veces la interrumpiré un poco porque me ha dicho que es el formato que ella quería y todo tuyo. Gracias por darnos tu corazón una vez más. Pues muchísimas gracias, la verdad, es absolutamente mutuo. Yo, decías tú, ¿no? La importancia entre la parte profesional y la parte personal. Profesionalmente, ya lo sabes, te lo he dicho un montón de veces que te admiro un montón, pero a nivel personal, para mí, Dolores Estrada es una de las personas
más generosos que yo conozco, la verdad, y leales. Y No eso... des cuenta que esto es como la televisión. Sí, no des cuenta, ¿no? Pero bueno, también tenéis que aguantar un poquito esto porque lo que viene es tan bueno, es un poquito... Pues como entramos, con un poco de peloteo, No, pero bueno, pero es honesto, o sea, de verdad que es 100% lo que pienso. Pero bueno, para no enrollarme mucho, que sé que tampoco te gusta, y también muchísimas gracias a la Fundación San Rafael porque, bueno, decía, me siento en casa por la gente que nos acompaña, pero porque también la siento como una extensión de mi casa y siempre estoy muy cómoda aquí. Y gracias por, bueno, pues por siempre contar conmigo, apoyarme, impulsarme, aguantarme, también que también hay que hacerlo a veces, bueno. Y bueno, pues por todo esto. Así que nada. Bueno, pues estamos aquí hoy para hablar del cambio. A mí el programa la Fundación San Rafael hace cosas maravillosas en ámbitos increíbles como pues, la investigación y la formación, pero luego tiene una parte de acción social que bueno, que es impresionante, también desarrolla un montón de proyectos súper chulos. Mi favorito es Refleja. Refleja es un programa que básicamente lo que busca un poco, y os pediría también un poco, si os apetece uniros a esto, busca un poco, pues como decía Loli, una conversación entre amigas, el poder compartir, ¿no? Al final muchas veces, y de hecho el propio nombre, que creo que es tuyo, Loli, tiene un poco de ahí, de esa parte de buscar ese espejo en otras personas que a lo mejor pues, están viviendo algo parecido a ti y bueno, pues ponerlo en común, compartirlo y a partir de ahí pues crecer. No me enrollo más, vamos allá. Os pido apertura mental y comprensión. Bueno, normalmente casi todos me conocéis, pero bueno, suelo presentarme así. Bueno, yo soy Sagitario, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Sé que esto es una fundación que lleva la ciencia en el ADN y el rigor, sobre todo, el rigor científico, pero bueno, así me he atrevido a presentarme como Sagitario. Siempre te tienes un Capricornio que mi padre decía que era muy tóxico. O sea, es que coges ciencia, también te digo. Es que tengo que decirte que yo realmente no soy Capricornio por 15 minutos. Sí, es que no mucho, algo más que nos une. Claro, o sea que, sí. Bueno, he sido hija única durante 11 años con Sí, buena gente, yo soy Capricornio, muy buena gente. Estupendamente. Te lo digo yo, hijo de Capricornio. Muy buena Pues también gente. conforma mucho tu personalidad, ¿no? Después, a los 11 años, pues nació mi hermana, que es el mayor regalo, uno de los regalos más maravillosos que yo nunca he tenido. Y soy muy hermana mayor y también lo cuento así, tan hermana mayor que yo muchas veces que sueño con mi hermana, ella tiene 7, 8 años, o sea, todavía la sigo viendo un poco ahí bueno, creo que tiene un poco eso. Luego soy autónoma del 2009, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Cuando hablamos de cambios y demás, pues bueno, ser autónoma requiere, igual que ser cirujana o investigadora o lo que sea, requiere un valor muy importante. Trabajar en paliativos, entiendo que requiere determinadas características. Ser autónoma pues también requiere otras diferentes, ¿no? Entonces, bueno, son cambios que si queréis ahora pues comentamos un poco. Bueno, soy inoperante. Cuando estaba en la universidad descubrí el gallego, el mundo gallego, la cultura. Y bueno, me hizo reflexionar ciertas cosas que me hicieron cambiar. Tengo un galgo, que es maravilloso. Ya en una edad mucho más avanzada me hice vegana. Y desde hace un par de años pues también estoy abrazando el maravilloso mundo de ser madrastra. No sé si hay alguna madrastra, algún padrastro en la sala, pero me gustaría tener esta parte de espejo también porque está todo hecho. Pero bueno, vamos allá. Bueno, quería deciros que claro, viendo un poco todo esto, yo tengo una teoría que no se basa en ningún dato, pero es una teoría mía, que yo creo que en la vida hay como dos tipos de cambios, ¿no? Cambios que realmente se suceden, o sea, cosas que son inevitables porque la vida es cambio, y cambios que tú eliges, ¿no? O que bueno, son decisiones que tú vas tomando, ¿no? Entonces a mí me gusta ver los dos tipos de cambios, los dos, un poco como una herramienta para transformarte, ¿no? Que hay cosas que suceden y algo tienes que aprender de eso que está pasando, pero luego también, oye, pues, ¿qué puedo sacar yo de aquí y a dónde me puede llevar esto que yo voy a guardar ahora, ¿no? Entonces, bueno, ya he dicho que yo no soy científica y como tenemos gente en la sala, no quiero dar datos erróneos ni muchísimo menos. No sé exactamente cuál es el primer cambio que una persona se sucede en la vida, pero creo que uno de los primeros cambios que sucede en la vida es cuando tú vas al cole, ¿no? Por primera vez. Entiendo que ya tenías carita. Bueno. No soy yo, No soy yo, pero podría haber sido. Era bastante, un poco más regordesa, pero podría haber sido. Pues es eso, el primer día que vas al cole. Claro, que al final es un cambio que, si has tenido suerte, ¿no? En la vida, pues te has criado con tu madre, con tu padre, estás protegido en tu espacio, con tus abuelos, y tienes mucha suerte. Y bueno, pues
es todo zona de confort, te están cuidando y de repente pues tú estás ahí ante el mundo, una cosa que te han dicho que es el cole y dices, venga, pues venga, vamos allá, ¿no? O sea, sin paracaídas, tampoco no sabes medir qué es lo que va a venir después ni nada. Y entonces, bueno, pues te lanzas un poco a la aventura, ilusionada, sabiendo que es un cambio para tu vida. Y a mí estos vídeos, o sea, este tipo de fotografías me hacen mucha gracia porque creo que representan mucho la vida real. Esto es el antes de ir al cole, y esto es el después. Bueno, os animo a que busquéis en internet porque hay muchísimos de antes y después del primer día de cole. Y son, yo creo que representativos de lo que muchas veces nos lanzamos en la vida, ¿no? O sea, y muchas veces acabas así, bueno, yo muchos días acabas despeinada, parece que estoy como luchando, ¿no? Pero bueno, el siguiente día es más fácil, el siguiente más fácil. Entonces, bueno, los cambios vienen acompañados muchas veces de sufrimiento, de esfuerzo, de dolor, pero bueno, son la esencia de la vida, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, quería... También un poco esta conversación surgió un poco a raíz de un viaje reciente que he hecho a India y entonces pues, me he permitido hacer varias referencias a todo este entorno, ¿no? Todo lo que tiene forma está destinado a cambiar. Yo creo que esto tiene mucha razón, ¿no? De hecho, hace poco, he estado hace un par de semanas en una charla de nanotecnología, precisamente, en teoría solamente cosas científicas, y contaba una de las personas que en este ratito que llevamos aquí hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? A sentarnos, a lo mejor alguien puede corroborarlo, ¿no? Pero muchas cosas que han cambiado pues, en nuestro cuerpo, ¿no? Pues neuronas que se han muerto, otras que, bueno, interconexiones que se han producido, cosas que son ajenas a nosotros y que el mundo evoluciona y trabaja solito, mientras nosotros a lo mejor nos creemos que estamos aquí como tranquilamente, no pasa nada. Pues no, el cambio es inherente a todo lo que sucede, ¿no? Y muchas veces lo único que no cambia, o una barrera importante de lo que no cambia, es nuestro cerebro, ¿no? Que es el que nos pone muchas veces más barreras de no quiero, este apego, ¿no? Y bueno, que creo que es importante abordar. Y al final todo tiene que ver un poco también con ese tiempo, ¿no? Porque esos cambios se van sucediendo en muchas ocasiones, queramos o no, a medida que la vida avanza y vamos, bueno, pues caminando en lo que es un viaje también, ¿no? En lo que es el viaje de la vida. Entonces yo no soy una persona mucho de arrepentirme porque, bueno, he aprendido que tampoco tiene mucho sentido, o sea, no vale de nada. Arrepentirse tampoco es una herramienta potente para sobrevivir. Pero si yo tuviera que decir una cosa de la que me arrepiento, que creo que es lo único, es haberme quedado más tiempo de lo necesario, pues en los sitios, en las conversaciones, en las relaciones, en los trabajos. Es decir, la vida se compone de etapas y yo creo que es importante saber cuándo termina la etapa de cada uno en determinados lugares, ¿no? Porque es como que forzamos, estamos ahí como eso, pues con ese apego de, bueno, a ver si mejora esto, o voy a explicarte, a ver si, ¿no? Y realmente yo creo que cuanto antes abracemos esto, cuando entendamos que las etapas tienen que sucederse y hay que dejar ir y soltar, pues mejor. Esto es una conversación, si que quiere participar sí. O lo que sea, por favor, perfecto. Vale. Entonces, claro, abrazar el cambio es complicado y tomar la decisión de dar un cambio, de cambiar es complicado, o sea, es dificilísimo, porque en muchas ocasiones suceden todas estas cosas que pone aquí, ¿no? Al final, los cambios suponen un reto, nos ponen en una situación incómoda, tenemos que tomar decisiones en muchas ocasiones difíciles y saltan todos nuestros resortes, nuestras resistencias, también quizá nuestras inseguridades, y bueno, superar todo eso pues requiere mucha valentía. ¿Crees que los cambios nacen de una situación mental o una situación física? Es decir, ¿te obliga la situación física a cambiar o tú estás en un momento de confort y en cambio la situación mental te obliga a cambiar? Qué buena pregunta. No tengo una respuesta, la verdad yo creo que claro, depende, ¿no? O sea, yo creo que si supiéramos escuchar mejor a nuestro cuerpo, yo creo, ¿no? Sí, yo voy ahí un poco, ¿no? Yo creo que hay momentos en los que en situaciones de confort la parte mental nos hace cambiar y sin embargo luego hay otros cambios que es la parte física, lo que tú dices, ¿no? Pues una situación de una relación, de un trabajo, etcétera, pues te hace cambiar. Pero siempre antes del cambio tiene que haber aceptación, ¿o no? ¿O no? La estoy poniendo contra... No, para nada. Agradezco mucho la pregunta que se va de esto, ¿no? Depende. Yo creo que, o sea, sí, la aceptación es súper necesaria, pero yo creo que a veces están al límite de decir, mira, yo aquí no estoy bien, yo no sé dónde es el siguiente lugar, no acepto esta situación porque estoy en el suelo, ¿no? Por así decirlo, voy para adelante. Vale, pero tú estás poniendo mucho límite en situaciones extremas, incómodas, de lo que sea, sí. De trabajo, relación, física, tal, pero muchas veces son un momento de confort magnífico, magnífico, que dices tú todo fluye, todo está bien y tal,
y sin embargo tu mente, tu cuerpo te dice algo tiene que cambiar. Eso ocurre también. Sí, y hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo. Sí, Vale. y hay que aceptarlo. Y es trabajosísimo. Trabajosísimo, exactamente. Es verdad. Estoy de Vale, acuerdo. nada, Estoy de perdón acuerdo. por No, por interrumpir. favor. Sí. O sea, participa, te agradezco mucho que participes. Entonces, bueno, un poco al hilo de esto, ¿no? De que muchas veces estamos en esta situación incómoda y que tenemos un poco esa barrera, decimos cosas como estas, incluso, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Yo no estoy para nada de acuerdo en esto. O sea, ¿por qué? Pues entiendo que por la comodidad de no enfrentarte a determinadas decisiones, de no afrontar lo que ese cambio te va a costar por el camino, ¿no? Pero yo creo que sí te merece todo lo bueno que esté por conocer, es bienvenido y nos puede ayudar, ¿no? Yo creo que es positivo. Entonces, bueno, como esto va un poco de reflexionar juntas, os invito para después, no para ahora, si no queréis, pero que os invito a que vayáis pensando que a lo mejor en vuestra vida ahora necesitáis algún cambio. Estáis pensando en que a lo mejor sería bueno cambiar alguna cosa que os late por dentro, ¿no? Ya sea porque es un bienestar maravilloso, pero quizá hay que aceptar algo, o porque, bueno, hay cosas que no funcionan, hay que cambiar. Siempre hay cosas, ojalá viviéramos la perfección, ¿no? Pero bueno, muchas veces cuando nos hacemos esta pregunta... Perdona, te corrijo. Por Que favor. ojalá no, ¿eh? Pero que vivir en la perfección también es que no es bonito. Perdón que te corrija. No, es verdad. Creo que no, que eso no es acertado. Ojalá viviéramos en la perfección, no. Lo imperfecto es lo perfecto. Vale, perdón. No, es decir, sí, es verdad. Al acabar me va a echar una broma. Está mal, Yo estoy no. totalmente de acuerdo contigo en eso. No es perfecto, Sí. no es perfecto. Es cierto. No. No, y vale aprender también, ¿no? Sí, correcto. Y no hay que estar permanentemente en búsqueda. A lo mejor los que tenemos ya más edad, eso lo hemos vivido, y a lo mejor yo en otra etapa, lo confieso aquí, he ido más en busca de esa perfección de muchos tipos, maternal, profesional, mujer, madre, esposa, físico, y creo que eso lleva un agotamiento detrás que no tiene un retorno sano, un retorno sano. Quizás habría que definir primero qué es la perfección, ¿no? Correcto, estamos hablando un poco generalidades, te doy la razón, ¿eh? O sea, es por no interrumpirla mucho porque tiene muchas cosas buenas y bonitas que decir, pero en Sí, líneas no. generales. Pero vamos, me encanta que haya debate y luego a mí sí me Lo gustaría abrimos, reservar un... correctísimo. Tengo una ventaja que yo hablo rapidísimo, entonces vamos a ir... Venga. Y yo prometo no interrumpir. Por favor, de verdad que no, si al final eso se trata de aprender todas juntas o de compartir. Vale, entonces muchas veces cuando nos preguntamos, hay que cambiar, a veces nos decimos, bueno, sí, hay que cambiar, pero bueno, ya lo haré, ¿no? O sea, tampoco a lo mejor en ese momento, porque esperamos precisamente ese momento perfecto, ¿no? De decir, bueno, cuando, ¿no? Entonces me he permitido traeros una lista de red flags, por si acaso en alguna ocasión os estáis contestando ese cambio que vosotros tenéis, bueno, ya el fin de, o los que viene, el año que viene, cuando tenga vacaciones, cuando me suban el sueldo, cuando mis hijos sean mayores, cuando me jubile, cuando me jubilarán. Hay meses del año, No ¿no? me Septiembre, Exactamente, los cambios. septiembre. La vuelta al cole o enero, que todo lo vamos a hacer. Es muchas veces posponemos, ¿no? Posponemos, esto es verdad. Entonces, bueno, pues esto es un problema. Pero bueno, no es que lo diga yo, sino que os lo va a decir Simone de Beauvoir. Cambia tu vida hoy, no apuestas al futuro, no sabemos nada del futuro, así que actúa ahora sin demora. Yo creo que es una frase importante porque siempre creemos que, bueno, ya tendremos tiempo, ¿no? Y a veces la vida nos sorprende y no hay que darle tiempo. Entonces, bueno, abracemos el cambio. Bueno, ahora quería compartir un poco eso, cuando tú decides, vale, pues es el momento de cambiar y de afrontar el cambio, puede ser que sucedan estas cosas, a mí me han sucedido, ¿no? Muchas veces ese cambio no es fácil, puede incluso que también sea doloroso, puede que tampoco estés segura o seguro de ti mismo, ¿no? Y tengas dudas de, bueno, realmente, ¿qué pasa, no? No tengo certezas, o sea, voy a meterme en esto, o voy a dar este paso y luego ¿qué, no? Entonces, bueno, también eso viene acompañado del miedo, muchas veces supone un duelo también, ¿no? Quizá no vas a estar súper apoyada por tu entorno, a lo mejor no todo el mundo entiende esas decisiones, porque desde fuera muchas veces vemos las cosas de una manera y quien luego vive las cosas pues de otra manera, ¿no? Y a lo mejor incluso tengas que decepcionar a gente por el camino, ¿no? Gente que tiene unas expectativas sobre ti o lo que sea y que tú tomes ciertas decisiones pues no está acorde con la imagen que tenían de ti. Entonces, bueno, es posible que todo esto pase. Pero yo creo que también hay que tener presente, por lo menos estas son algunas herramientas que a mí me han funcionado a la hora de afrontar el cambio, pues es recordarme a mí misma que pues cambiar es natural y es sano, quiero decir, cambiar de opinión, cambiar de hábitos, es que la vida es constante evolución, ¿no? Entonces, si no también sería que no estamos aprendiendo nada, que estamos un poco por estar, entonces todos al final somos fruto de cosas que nos van pasando, que nos van moldeando, que nos van impactando y yo creo que es, bueno, que es sano cambiar.
Y desde luego siempre merece la pena intentarlo, ¿no? O sea, no nos arrepintamos de no, por lo menos intentarlo. Y por el camino también escucharte a ti, priorizarte a ti, darte crédito, ¿no? Porque a veces, específicamente cuando estamos un poco regular, pues eso, esa falta de certezas, ¿no? Esos miedos, pues son un freno que también hacen a veces no sentirnos capaces. Y bueno, yo creo que es importante saber qué sentimos dentro, ¿no? Y bueno, por supuesto esto, que es una obviedad, ¿no? Y lo decimos todo el rato, hay estas canciones, pero bueno, recordar que siempre sale el sol, o sea, que al final todo pasa, llega un momento que las cosas pasan, ¿no? Y lo que ahora nos parece gravísimo, pues seguramente en el futuro lo vamos a ver de otro color. Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción de lo que suponen los cambios, o lo que han supuesto un poco para mí, quería compartiros algunos procesos, bueno, pues transformadores que yo he vivido. A ver qué os parecen, a lo mejor alguno resuena. Y la idea es eso, que luego pues podamos compartir un poquito alrededor de todo eso. Bueno, para quien no lo conozca, esta es de la iglesia de Burgo, que es una iglesia románica del siglo XII. He puesto esta iglesia porque no tenía una foto a mano de mi comunión, entonces, pero es la iglesia en la que yo hice la comunión. Y también me recuerda mucho a la primera vez que yo dije que no. Esto estaban mis padres, que no sé si lo recordarán, pero yo lo recuerdo como algo súper vivido, que fue la primera vez que yo dije que no en mi casa. Yo no sé a qué año hice la comunión, pero tenía 9, o 10, alrededor de eso. Y cuando terminé la comunión, al fin de siguiente, estábamos comiendo en casa de mi abuela y fue como, bueno, y ahora pues la confirmación, ¿no? Y yo dije, yo no voy a hacer la confirmación. Bueno, pues, ¿sabéis el concilio de Trento? Es un cisma terrible, pero terrible. Bueno. Un cisma terrible. Y yo realmente tampoco asocio, ahora que lo veo de adulta, no asocio esto a una crisis de fe ni nada. Simplemente, yo creo que en aquel momento yo lo viví un poco como que no me estaba gustando lo que estaba viviendo, ¿no? Como que los regalos habían ocupado todo el protagonismo, la gente estaba como muy regalándote marcos de plata, claro, yo pues con 9 años no entendía qué era aquello, o estampitas o cosas así, entonces yo decía, joder, espiritualidad es otra cosa, ¿no? Realmente a mí aquellos sistemas no me estaban funcionando y además tenía una catequista que era súper dura, nos hacía estudiar un montón de oraciones, de palabras que tú no sabías lo que significaban. Era un sistema que a mí no me gustaba y entonces yo decía, yo era un colegio de monjas, entonces ya bastante, ¿no? Yo decía, si ahora voy a tener que estar otros 5 años o lo que sea, con este sistema los domingos, pues yo igual prefiero, ¿no? Pues ir a parque o lo que sea. ¿Cómo? Ir a jugar. Ir a jugar, claro. Entonces, bueno, mi motivación fue un poco esa, ¿no? Pero ahí aprendí 2 cosas. Una, que muchas veces hay sistemas a tu alrededor que están montados de una manera pues que a lo mejor pues, tú no encajas en ellos o no están pensados para ti o realmente hay que verlos desde otro prisma. Y luego, por otro lado, no puedo decir que aprendí a decir que no porque todavía me hace mucha más falta decir que no, ojalá lo dijera más veces. Pero bueno, aprendí que decir que no era una herramienta y que había un poder en eso, ¿no? Y aprendí a tomar valor de mi propia opinión, de mi propio criterio y a defender mis ideas, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento bastante transformador también. Luego la crisis de los 30. Bueno, me parece que solo Laura y Javi, ¿no? Estáis un poco... Claro, ahora yo tengo 41, que voy a pasar de los 40, que fue muy suave. Pero la verdad fue suave porque me ha pillado un momento bueno. Pero la de los 30 fue muy dura para mí. Bueno, pues me encantará escuchar. La oferta fue durísima para mí, porque me pilló en un momento bastante complicado en el que tenía un poco estas cosas, ¿no? que realmente me hacían no sentirme ubicada ni conectada con el mundo. Primero, en aquel momento no lo tenía identificado así, pero lo identifiqué en el futuro, ¿no? Pues relaciones tóxicas, ¿no? Tanto de pareja como amistades. Pues no eran relaciones sanas, realmente eran relaciones en las que pues yo no estaba contenta, no podía ser yo misma, no era plena en aquello, ¿no? Y yo creo que esta parte es súper importante destacarla, porque, sobre todo con la parte de amistades, ¿no? Porque muchas veces hablamos, claro, una pareja, pues vivir un duelo, una separación, no sé cuánto, pues todo el mundo más o menos puede medir un poco lo que es eso, pero siento que se habla muy poco también de los duelos de amistades. Yo no sé si habéis pasado por esto, pero yo, por ejemplo, sí, he vivido un duelo que me ha durado además varios años, de una amistad que tenía desde que era pequeñísima, y realmente lo que más lo que aprendí de todo esto, porque muchas veces decimos, es que algunos amigos se conocen cuando las cosas van mal, ¿no? ¿Quién está ahí cuando las cosas van mal? Y en mi caso fue al revés, o sea, fue decir,
no están cuando van bien, o sea, no se alegran por ti, no te apoyan, no son felices por ti, ¿no? Y eso es durísimo, ¿no? Y luego desprenderte de alguien con el que has compartido tantas cosas, pues convivencia, vivido tantos años, crecido, pues para mí realmente resultó muy doloroso. Bueno, proyección de vida, pues claro, yo que nací en los 80, me crié en los 90, pues los relatos, las narrativas que había en aquel momento, pues para mí mi objetivo, ¿no? De mi juventud, pues a la hora de cumplir los 30, pues sería casarme, tener hijos, comprar una casa, un coche más grande, ¿no? Pues que sé, viajar una vez al año. Esa era mi proyección de vida, pero claro, yo me encontraba pasando 2 duelos, entonces era como, madre mía, ¿qué voy a hacer yo ahora, no? Y luego esa narrativa que también había en los 80, claro, a mí me pilló el inicio del trabajo, la crisis de 2007, ¿no? Entonces esta narrativa de si te esfuerzas mucho conseguirás todo, llegarás a donde tú quieras y tal, que era así, ¿no? Pues había que inventarse otra cosa porque aquello no estaba funcionando, o sea, sí que, yo no me puedo quejar, siempre he tenido trabajo, pero bueno, desde luego no era un trabajo que pudiéramos decir éxito, era un trabajo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, la crisis de los 30 me llevó a iniciar un proceso de terapia tremendamente transformador que duró 6 años y aprendí muchísimo, trabajé todas estas cosas y fui la persona nueva, abracé el cambio y realmente a partir de ahí aprendí a construir relaciones sanas, aprendí a disfrutar del camino, o sea, no hacer proyecciones de vida, ¿no? Ni siquiera a medio plazo, pues vivir el presente. Bueno, que tampoco lo consigo, como decir que no, pero intentar estar hoy presente, qué pasa hoy, hacer planes pues a corto plazo, a medio. Cuando dices, perdón, sí, adelante. Cuando dices, fui una persona nueva, ¿no? Yo creo, es una opinión personal, que cambias las hojas, pero las raíces, a ti que te gusta tanto el campo, sí, ahí están, ¿no? Cambias las hojas o mudas las hojas, pero las raíces sí quedan así. Te veo más así o veo el cambio más así en las personas. No, sí, ¿no? Sí. Las raíces están, es verdad, y mudas las hojas. Es verdad. No es una persona nueva. Es cierto. Bueno, es una persona... Lo veo así. Sí, no, 100% de acuerdo contigo. Es que eso no es nueva porque obviamente hay una esencia que mudas las hojas, exacto, todas, y vuelves a florecer. Y vuelves a florecer, pero con tu raíz. Eso es. Sí, un matiz muy importante. Bueno, y luego la parte de redefinir el éxito, ¿no? Porque realmente, ¿qué es éxito? Claro, si éxito es ser una superdirectiva de una empresa del IBEX 35, ¿no? Que es lo que a lo mejor en los 80 se hablaba, pues para mí no es eso. Entonces, bueno, pues aprendes que a lo mejor el éxito es tener un equilibrio entre el trabajo, tu vida, tener tiempo libre, poder tener tiempo para ti, para tu familia, tus amigos. También estoy en esto, no, y tampoco lo tengo, no soy una persona exitosa como me gustaría en este sentido. Pero bueno, el aprender que todo se puede reconstruir y adaptar a ti, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo saqué de la crisis de los 30. Bueno, este es Nilsson, que es mi perro, que ya os hablaba antes de él. El señor Nilsson, Nilsson se llama Nilsson porque es un poco en honor a, no sé si recordáis, a Pipi Cazas Largas que tenía a Ramón. El mono y el caballo. Sí, exacto. Pues bueno, Pipi era como niña de los 80, mis referentes así un poco de mujeres fuertes, independientes, guerreras y tal, pues era Pipi y Punky Brewster, que no sé si os acordáis, pero eran los referentes que teníamos en aquel momento, los que yo tuve por lo menos, ¿no? Entonces por eso se llama así. Claro, cuando yo planteé así un poco en mi entorno de, bueno, pues a mí me apetecería adoptar un perro que venga de la caza y todo eso, pues todo el mundo me dijo que si estaba loca, que por qué iba a hacer eso, que si yo sabía no meter, que renuncias iba a hacer, que ya no me iba a poder hacer planes, ni ir a la playa, ni yo qué sé, ¿no? Que al final era un montón de responsabilidades y que encima, pues un perro maltratado, imagínate, que bueno, que claro, me han contado historias, yo tengo un perro que lleva 9 años sin salir de casa, pues te vas a meter en un jardín. Y bueno, yo valoraba todo aquello, pero también, como soy casi Capricornio, pues me fié un poco de la intuición y sentí que yo tenía mucho amor que dar, y entonces pues no le dejó a nadie, y adopté a Nilsson, y ahora llevamos 6 años juntos, y estas son algunas de las lecciones que yo he aprendido de mi relación con él, ¿no? Y de estos años. Hay muchas más, pero bueno, seleccioné algunas que me sirven para relacionarme con las personas también, quiero decir, no solo los animales, ¿no? Entendí que, claro, obviamente cuando llegó pues tenía muchísimas heridas físicas y emocionales, pero bueno, es cierto que el tiempo hace su trabajo. O sea, al final el tiempo pasa, las heridas curan, y si haces las cosas con cariño y con amor, pues al final construyes una relación sólida también. Y bueno, yo creo que la confianza es de lo más sagrado que uno puede tener con otro ser, ¿no? Y con las personas pues pasa lo mismo, ¿no?
Y luego esta parte de última de cómo cada uno expresa el amor también me parece que es bastante importante porque, bueno, Nilsson es un perrito que bueno, claro, es cero cariñoso y a lo mejor el acto de expresar su amor más grande es darte con una pata así cuando estás en una terraza y se quiere ir porque está en casa. O sea, esto es mayor interactuación. Pero bueno, es una manera de expresar amor, ¿no? Las personas también, es verdad, todos al final tenemos una mochila, todos tenemos un montón de cosas que hemos vivido, no siempre es fácil, entonces esas expectativas que a veces tenemos, pues es interesante ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Y saber la persona que tenemos enfrente y comprender y trabajar esa empatía. Yo creo que eso, bueno, eso lo aprendí de ahí. Bueno, esto es una etapa también maravillosa que me ha llevado a un cambio muy grande. Yo estaba un poco como en la crisis de los 30, ¿no? Estaba un poco en el caos, ¿no? Del éxito, la redefinición y todo eso. En diciembre, antes de la pandemia justo, decidí dejar mi etapa anterior y dije, yo por aquí no puedo seguir porque no soy feliz, tengo que buscar otra cosa. Entonces, bueno, monté Voltase, que era una agencia de comunicación, marketing. Y entonces aquí aprendí una cosa que es súper importante, que es el fracaso, ¿no? Muchas veces, claro, las personas siempre contamos las historias bonitas, ¿no? De lo que nos pasa, pues que viene esto, jolín, esta empresa, cómo crece, factura doble dígito, crece cada año no sé cuánto, ¿no? Siempre todo cosas buenas y buenas y buenas. Y la realidad no es esa, o sea, la realidad es que a veces las cosas van mal y salen mal y también hay que tener la capacidad de afrontarlo. Yo la verdad no sé si estaba muy preparada para afrontarlo, porque venía de una inercia, ¿no? Y además estaba un poco enfadada, porque claro, venía un poco como cabreada de cosas que había vivido, ¿no? Y llegó un momento en el que, me había esforzado mucho, pues eso, levantándote súper temprano, cogiendo el primer avión, pasándote en Madrid no sé cuántos días, volviendo cansada, sin fines de semana, con todas esas renuncias de ni familia, ni amigos, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Y ahora tengo que volver a empezar y tengo que volver a hacer todo esto yo. Y bueno, no estaba muy contenta yo con esta situación. Y entonces dije, voy a hacerlo muy rápido. Y no funcionó, claro, no funcionó porque de repente un día me descubrí a mí misma y digo, ¿qué estoy haciendo si yo no quiero hacer esto? Esto no es lo que yo quiero, ¿no? Y luego una etapa que era comunicar a la gente ese fracaso, ¿no? Que también me costó un montón porque siempre te da como miedo a exponerte, a que te juzguen, pues me fue mal, ¿no? O ¿cómo cuento yo esto? Tal. Y la verdad es que no fue así, o sea, cuando realmente superé un poco eso, la gente era, pues claro, pues normal, pues claro que sí. Mira, si estuvieras en Estados Unidos, es que eran cinco empresas, es que quebrar antes de, ¿no? Este es el comentario que siempre hacen. Y bueno, y fue guay, la verdad que... Ahora habría que cambiar esa frase. Fracaso no existe, es aprendizaje. Toda la vida. Qué buena puntualización, sí que es verdad. Sí que es verdad. Lo que pasa es que a nivel marketing tiene como más fuerza. Sí, pero como yo no sé de marketing, el fracaso fuera. Es verdad, aprendizaje. El aprendizaje, es verdad. Sí, señora. Entonces, bueno, de aquí sí que he sacado como un grandísimo aprendizaje de mi vida y esto sí que supuso un cambio muy importante a mi manera de vivir, de trabajar, de relacionarme, de todo. Que después de esta etapa, bueno, pues intenté hacer esto, ¿no? Pues alinear un poco lo que pienso, lo que siento y lo que hago. No lo consigo todos los días, pero bueno, fruto de todas estas cosas que vengo contando, no sé cómo vamos a decir. No sé. Menos 20. Vale. Bueno, muy rápido. Rápido. Sí, rapidito, ya vamos rápido. Eran algunas de las cosas que yo estaba viviendo, ¿no? Al final cuando vives desconectada de ti, pues te pasan estas cosas, o sea, construyes una personalidad que no eres tú, pero por encajar, por construir, por lo que sea, pues por tirar para adelante, ¿no? Al final vives en automático y no vives ni trabajas tampoco con un propósito, o sea, al final estás, venga, siguiente cosa, siguiente día, de repente es viernes, de repente es diciembre, ¿no? Y no te enteras, estás centrada en ti misma, abandonas el resto, lo que dices en tu familia, lo que son tus amigos, ¿no? A mí, yo funciono mucho por clics y hubo un día que llamé a mis padres por teléfono y, ¿qué tal? No, pues estamos aquí en Coruña en el hospital. Y yo, ¿y eso? Nada, teníamos la prueba de no sé qué cosa. Y yo no había pensado en esa prueba jamás, o sea, era como, me lo habéis dicho, ¿cómo puedo estar yo tan desconectada que no sabía ni qué venía, ni qué, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Yo no soy esta persona, ¿no? Entonces, bueno, fue un clic que fue una tontería, yo creo que no se acordarán, pero a mí me fue muy transformador porque fue como, yo no quiero ser esta persona. Entonces, bueno, también es verdad que salir de estas ruedas a veces es complicado porque tú empiezas a hacer como, bueno, has renunciado durante mucho tiempo a tu esencia, entonces de repente empiezas a hacer como pequeñitos cambios y la gente de tu entorno pues muchas veces no lo entiende, entonces te juzga y tienes que dar explicaciones y entonces te enjuicia todo el tiempo y bueno, salir de eso es complicado. Pero cuando lo haces, todo son cosas buenas. Al final, bueno, pues tienes la libertad de ser tú mismo, a quien le guste bien, a quien no le guste, pues menos bien, pero es que
yo quiero ser yo misma y poder ser yo en todos mis ámbitos. Eres más consciente de lo que sucede, estás presente, pasas un poco de ese yo al nosotros. Esta parte yo creo que es importante también, es decir, nosotros no vivimos como seres individuales, estamos conectados, vivimos en sociedad, todo es mucho más rico cuando creamos una comunidad, cuando compartimos y nos nutrimos del resto, ¿no? También honras un poco a tu propósito y esto también te lleva un poquito a ser más feliz, por lo menos. Yo no sé si es el secreto de la felicidad como tal, pero bueno, yo creo que alinear... Eso sería otra sesión. Vale. Otro proceso transformador que yo he vivido es la enfermedad. Claro, muchas veces estamos en nuestra vida pues haciendo planes, ¿no? O poniéndonos en lo peor, ¿no? Hay una herramienta que me gusta mucho que es, imaginemos el peor escenario que puede suceder, ¿no? Pues que nuestra cabeza, ¿y qué pasa si esto y si lo otro? Inventamos cosas, nos montamos pelis, y muchas veces no pasa nada de todo eso. Y lo que pasa es que un martes por la tarde cualquiera, cuando estás en tu ordenador haciendo cualquier cosa, recibes una llamada, ¿no? Y entonces esto para mí fue una enfermedad. Esta es una foto que yo tengo en mi móvil, guardada en favoritos, y la miro muchas veces. Muchas veces recurro a esta frase, o sea, esta foto. Porque bueno, de repente un día, pues la enfermedad, pues fue un proceso que tuvimos que pasar. Hace un par de veranos se nos complicó un poco la vida, ¿no? Y de repente, pues se paró el tiempo y fue como, es que nada de más es importante, o sea, da igual todo lo que veníamos, ni el propósito, ni no sé cuánto, o sea, ni la casa, o sea, da igual, lo importante es esto, aquí y ahora, esto es lo que hay que atajar, ¿no? Y entonces tienes miedo porque dices, Dios mío, porque parece que a lo mejor yo soy un poco así, bueno, pues paso de todo, ¿no? Pero realmente me gusta el control, me gusta tener más o menos, bueno, juego un poquito improviso, pero me gusta tener las cosas controladas. Y aquí no puedes controlar nada, entonces tienes mucho miedo de decir, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y sobre todo sientes culpa, porque ese día que había una prueba, tú estabas pendiente, porque ese fin de semana que decidiste no ir a comer porque tenías que entregar una cosa el lunes, todas las cosas que te perdiste por el camino, todas las ausencias que tú has tenido, y bueno, y es muy terrible, la verdad es muy terrible. Pero bueno, de todo tienes que aprender, entonces te das cuenta de que, bueno, básicamente es lo único que importa en la vida, ¿no? Y eres consciente de la suerte que tienes, porque lo cierto es que de esto, que fue un drama, pues surgieron muchas cosas muy bonitas. Realmente todo el mundo, o sea, no fui yo la única que dije, bueno, no, es que todo el mundo a nuestro alrededor fue, lo único que importa es esto, hicimos comunidad, nos montamos, nos organizamos, paramos todo el resto, y entonces te das cuenta de la suerte que tienes, ¿no? Una de las cosas también importantes que aprendí aquí es la importancia de pedir ayuda, ¿no? Porque como Pippi y Punky Brewster, ¿no? Como mujeres independientes hechas a nosotras mismas, muchas veces no nos damos permiso para pedir ayuda, lo queremos, eso es pasa, pero lo queremos hacer todo, resolver todo, ¿no? Entonces también hay que ser muy valiente para pedir ayuda. A veces se toma como algo muy positivo y la gente valiente y generosa pide ayuda. Es verdad. No es fácil. No es nada fácil, nada fácil. Para mí en este momento, por ejemplo, fue la primera vez en mi vida que mis padres pidieron, no sé si pidieron ayuda, pero aceptaron ayuda. Uh-huh. Entonces se dejaron ayudar. Y eso también al final tus padres son unos referentes, ¿no? Para mí lo son los míos. Entonces eso me hizo reflexionar un montón y bueno, cosas que te transforman, ¿no? Por el camino que ya te llevas para tu vida. De ahí aprendí un poco también en la importancia de que tú no eres tú. Solamente, quiero decir, tienes que cuidarte tú, pero no solamente por ti, tienes que cuidarte tú por la gente que te rodea, porque al final, si tú estás mal, la gente que te rodea también está mal. Entonces, es una responsabilidad que tienes que tener. Y luego es buscar un poquito el equilibrio entre el control y el positivismo. Una cosa que mi familia es muy positivos, pero una cosa que es enfermiza, tampoco no es nada para... yo la primera y única vez que jugué la lotería, no me tocó, y no lo entendí, no nada. Pero como a mí, ¿cómo no me puede tocar? Claro, porque yo pensaba que el positivismo lo podía todo. Entonces, bueno, encontré un poco el equilibrio. Esto fue, una fase que vivimos, al final todo salió genial y ahí estamos, te doy mucho. Bueno, ese aprendizaje me llevó a otro que es envejecer, ¿no? Vivir esta etapa de la enfermedad de mi padre nos llevó un poco también a entender un poco lo que es hacerse mayor y envejecer.
Normalmente, yo creo que el primer símbolo de lo mejor que una persona tiene cuando envejece es cuando, yo qué sé, pues esos 2 vinos que te has tomado resulta que la resaca es un poco peor. yo veo cosas, la celulitis, las canas, no sé cuánto. Veo que, por ejemplo, cuando bajo a mi perro los domingos o así, yo tengo un parquecito al lado de casa y a veces hay como restos de botellón. Cada día me molesta más, eso me molesta un montón. En la oficina tenemos obras al lado y día a día voy viendo la evolución, me fijo, mira, han hecho, o sea, me traen las obras, quiero decir, hay cosas que son alertas, ¿no? Que es mayor. Entonces, bueno, envejecer es parte de la vida, lógicamente. Entonces decía que el contacto con la vejez me lo trajo precisamente esta etapa que vivimos anteriormente, ¿no? Cuando mi papá estuvo malito, pues mi hermana, parejas y yo nos mudamos temporalmente a casa de mis padres, que desde bueno, como esta señora que está aquí es mi abuela, se llama Laura, tiene 94 años. Vale. Y desde la pandemia pues viven allí, pues porque no vive sola y bueno, y está ahí pues, disfrutando de esta etapa, ¿no? Claro, yo no sabía lo que era ser mayor, yo no tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando conviví con ella, fue un periodo muy breve, 15 días, al final, para mí fue un golpe de realidad tremendo, ¿no? Me di cuenta pues un poco de lo efímera que es la vida, de lo vulnerable que es la vejez, ¿no? De lo delicado que es todo y de lo triste que es todo, ¿no? Yo muchas veces hago conversaciones con mi padre porque, claro, muchas veces cuando pasa un tema en la vida tú dices, bueno, todo pasa, ¿no? Decíamos antes, al final siempre sale el sol. Ya, pero hay un momento en la vida en que, esto también da para otro tema, yo creo, ¿no? O sea, nunca va a ir a mejor, ¿no? Todo, entonces, ¿cómo aceptas eso? Y cómo... Eso es un melón importante que ahora mismo no me siento capaz de abordar porque yo esto no lo tengo trabajado, es otro cambio. Pero bueno, sí que es verdad que aprendes un poco a eso, pues a aceptar al final, ¿no? También un poco el ritmo de las personas mayores te obliga a estar presente. Una de las cosas que también me ha hecho aprender sobre la vejez, también con la Fundación San Rafael, hay un programa de voluntariado que tú visitas a personas en residencias, escuchas, bueno, vas a visitar recurrentemente, escuchas su vida, escribes un libro. Entonces yo ahora mismo estoy visitando a una señora, la Carmen, que también es muy mayor y ella se lo cuenta así, dice, yo es que yo ya estoy, o sea, yo ya he vivido lo que tenía que vivir, sus hijos están todos en Argentina, ¿de dónde? Yo me he venido a Coruña porque yo quiero ya mi etapa final de la vida, yo quiero terminar aquí. Y claro, a mí me explota la cabeza porque digo, ¿cómo alguien puede estar pensando eso, no? Pero bueno, es aceptación, ¿no? Al final es también... Bueno, yo creo que es un proceso, como bien decías tú, yo creo que da para otra sesión, ¿no? Pero es un proceso y un proceso de paz. Yo creo que también la paz te la va a dar el paso de los años, el haber hecho todos esos cambios. Era así. Vale, perdón, gracias. El haber hecho todos esos cambios y tener la paz de haber hecho el camino que tú creías. Que dices tú, ser fiel a ti mismo y que tú creías. Nadie tiene la vida perfecta, ni buscamos la vida perfecta, pero ese tránsito de la vida de decir, bueno, pues realmente he hecho lo que tenía que hacer, he tenido la vida que tengo que vivir, como todos, surfeando la ola, para los trabajos, eso te va a dar la paz. Y claro, yo entiendo que con 40 años, como tienes, querida Judith, estás en la flor de la vida, aunque veas obras, no eres capaz de atisbar ni por un minuto este proceso porque te queda mucho camino que recorrer. Pero es un placer y un lujo que alguien tenga la paz de decir, bueno, oye, estoy feliz, no es un drama, ¿no? Sí. Ese planteamiento. Sí. Pero eso yo creo que es el proceso en el que tú estás y si tú llegaras con 100 y pico, y seguramente lo vas a pensar y decir, mira, me acuerdo perfectamente, he hecho el proceso que tenía que hacer, he caminado por la vida con mis cosas buenas y otras menos buenas y tengo la paz para caminar hacia el final. Pero lo atisbaremos en otros, si te parece. Me parece bien. Bueno, un poco la conclusión de todo esto al final es eso, ¿no? Me parece que también es importante, que puede impactar mucho en tu vejez las decisiones que tú vas tomando por el camino, ¿no? Y cómo cuidas esa comunidad también. Yo creo que eso debe ser significativo cuando te haces mayor, ¿no? Y bueno, que hay que disfrutar mientras duran. Las cosas hay que disfrutarlas mientras duran. Para todo esto yo tengo una frase que utilizo muchísimo, no sabes cuánto, nunca te lo he dicho. Pero tú una vez me dijiste esto. Ten siempre una ilusión, que es una frase de... Oye, ¿cómo se llama esto? A calentarla. Pues te digo que sí, porque es una frase que parece sencilla, pero es que... Tiene mucha enjundia. Y es que es verdad, porque al final la ilusión es lo que mueve, ¿no? O sea, si tú no tienes una ilusión por la que levantarte todos los días, algo no está fallando, entonces hay que buscar esa ilusión. Entonces, bueno, os invito a que reflexionéis también qué proceso en el que estáis terminando, el proceso un poco en el que estáis ahora mismo metidos a nivel de transformación y os voy a aprovechar para contar el mío. Yo actualmente, que os lo he adelantado un poco al principio,
estoy en una formación que es la madrastridad, ¿no? En realidad, yo creo que la Real Academia de la Lengua, el nombre lo tenían que cambiar. ¿Verdad que sí? Es como hay Sí, nombres muy bonitos, muy duros. es un nombre, sí, ¿no? A nadie le gustan las madrastras, ¿no? O sea, No, bueno, yo conozco madres maravillosos, pero el nombre es muy feo. es un nombre terrible y tiene una connotación terrible y siento deciros que esto en el día a día te acompaña, o sea, quiere decir, se materializa en muchísimos problemas, la verdad. He puesto esta foto porque cuando tú buscas madrastra en Google, no te salen madrastras felices, ni hijastras entonces, bueno, cuando tú eres madrastra, es un viaje en sí mismo, ¿no? Y bueno, lo primero con lo que te encuentras es esas dos primeras cosas, ¿no? Rechazo y desconfianza. Rechazo por parte, bueno, pues un poco en general de todo el mundo, porque casi todo lo que te rodea es como preferiría que no estuvieras. O sea, estás, pero si yo pudiera elegir, preferiría que no estuvieras, ¿no? Entonces, bueno, pues lo llevo más o menos, pero si puedes no estar es mucho mejor. Entonces hay como un rechazo. Y luego también una desconfianza en el sentido de, bueno, a ver esta persona, ¿no? A ver esta persona cómo va a querer, a ver esta persona si va a respetar, a ver esta persona... Que nunca nadie me lo ha dicho, pero... No lo das. Y entonces eso te lleva a una, si ya eres un poco autoexigente, te lleva a una sobreautoexigencia, si es que existe esa palabra, tremenda, porque tú quieres ser perfecta. Quieres decir, pues que tengo que demostrar, que no, que esa desconfianza no tiene sentido, que ese rechazo, que no, si yo soy majísima y de verdad que va a ser maravilloso todo va a fluir y que yo no vengo aquí a generar problemas, ¿no? Entonces quieres ser perfecta todo el rato, te exiges mucho y luego, bueno, eso cansa muchísimo, lógicamente, me agota, es agotador. Entonces llega un momento en el que también pues empiezas a flojear y te enfrentas con tus propias vulnerabilidades, ¿no? Porque tú al final tenías una vida X, la que tuvieras, cómoda, ¿no? Y tú pensabas ya que como mujer adulta pues tenías, bueno, pues tus cositas, ¿no? Que trabajar, por supuesto, como todo el mundo, pero bueno, más o menos dominabas la situación y sabías a lo que te enfrentabas, ¿no? Yo entiendo que la maternidad también debe ser otro melón, pero bueno, Otra sesión. Pero esto, claro, de repente, además aquí no hay proceso, no hay elección, no hay nada, aquí de repente es como, toma, un día, esta responsabilidad tan grande, ¿no? Nadie te prepara. Nadie te prepara, y entonces es como yo, ¿qué hago con esto, no? Entonces, bueno, tampoco tengo, o sea, son las herramientas que estoy usando, tampoco digo que sean exitosas porque estoy en este proceso, pero tienes que volver a aprender a querer, ¿no? Si te habías desprendido de las relaciones tóxicas en el pasado, pues ahora tienes que aprender a querer desde otro ángulo, ¿no? Con una generosidad mucho más grande, sin esperar absolutamente nada a cambio, incluso a lo mejor lo que recibes a cambio no es lo mejor, pero... No, seguro que eso también entra en el papel de madre, ¿no? Pues sí, seguro. Yo siempre digo a mis hijos, les he dicho, son todos adultos, pero que lo único gratuito en la vida son los besos de mamá. Entonces, con los de papá a veces está puesto. Eso es verdad. Pero es verdad que es la generosidad sin límites. Eso es verdad. Te toca. Pues es algo así. Eso, pues aprender a poner límites para ti y para el resto de las personas, ¿no? Porque al final si te metes en esa autoexigencia, al final es como, bueno, pues cuanto más doy, ¿no? Pues mejor, todo va a ser mejor, pero no es proporcional, no funciona así tampoco, ¿no? Y luego eso, pues a darte permiso para ser tú imperfecta, ¿no? Que hablabais, pues es que yo soy así, entonces lo más importante es que sea real, ¿no? Y no que seas perfecta. Es una cura de humildad también bastante grande, ¿no? Porque pensabas que tenías todo controlado y no controlas nada, ¿no? Y entonces, bueno, te pone en una situación muchas veces de decir, madre mía. Paciencia, por supuesto, la importancia de crear vínculos y de decir, oye, pues, ¿cómo podemos construir una relación aquí diferente? Sabemos, porque es un reto, que yo estoy hablando desde el punto de vista de madrastridad, pero es un reto de tres, al final, porque hay tres personas que cada una está asumiendo papeles muy importantes, ¿no? Y todas tenemos resistencias y todas tenemos un montón de cosas. Pero bueno, y sobre todo, a valorar las cosas bonitas que pasan por el camino. O sea, al final esto es un camino, ¿no? Hay muchos días que son grises a lo mejor, otros son menos grises, y seguro que hay momentos muy bonitos, ¿no? Esta es una foto de nuestras vacaciones del año pasado, y bueno, pues un momento bonito en el que conseguimos paz y armonía, que también los hay, también hay estos momentos. Vale, y luego ya por último, con eso terminamos, es un poco pensar qué procesos transformadores tenéis vosotros, qué es lo que transforma a vosotros y a vosotras, ¿no? Un poco al hilo de cómo iniciamos esta charla y por qué nació esta charla. Para mí viajar es una de las cosas que más transformadora me parece, ¿no? Esta frase siempre me hace mucha gracia, ¿no? Viajar es lo único en lo que tú te gastas dinero, que es lo que te hace más rico. Y yo creo que es verdad. Cuando tú viajas, pues al final también un poco todo se para, estás presente, ¿no? Estás libre, estás dispuesta.
tienes tiempo para cuestionarte cosas, ¿no? También es verdad que vives, te enfrentas a cosas que, pues mira, nunca lo había pensado así, ¿no? Te hacen de alguna manera expandir tu mente. Conoces a personas, descubres costumbres, analizas, o sea, ves las necesidades que pueden tener las personas y las realidades diferentes, ¿no? O sea, que en vez de nosotros estamos aquí en nuestra comodidad de Juan Flores, ¿no? Tal, esto, no sé cuánto. Y cuando vas a la India, ¿no? Dices, madre mía, ¿no? O sea, qué taxi de Juan Flores a Fundación San Rafael, qué taxi, ¿no? Entonces, bueno, caray, te pone en tu sitio. Sí. Y abres tu mente y, bueno, sobre todo, pues, si lo sabes hacer, pues conectas contigo mismo, ¿no? Es un espacio, es un regalo que tú tienes a ti. Y yo creo que eso también es un poco análogo, o sea, es análogo a la vida, ¿no? Al final la vida también es un viaje y las herramientas que desarrolles aquí también te valen para otras cosas, ¿no? Para tu madrastría, para otras cosas que estás inmersa. El último viaje que yo hice, una de las cosas que me di cuenta es esta. Durante demasiado tiempo no he tenido tiempo. He estado muy ocupada, he estado atendiendo a cosas que también son importantes, ¿no? Ocupada haciendo nada, sin propósito en la vida, ¿no? Ya con esto voy a terminar, lo prometo, ¿eh? Una vez conocí a un chico que era de Marruecos y me decía que cuando él hablaba con personas españolas y decía, al principio le chocaba mucho porque decía, no, es que no tengo tiempo. Y decía, jolín, pobriño, ¿pero qué te pasa, no? Y porque claro, como que hay una connotación de si no tienes tiempo es porque estás en capilla, como así decirlo, ¿no? Y es así, te hace reflexionar un poco y decir, es que, ¿qué es eso de no tener tiempo? Entonces, bueno, pues esto es un gran aprendizaje que me queda por hacer y un cambio, este es un poco también un cambio objetivo que tengo, tener más tiempo o por lo menos vivir más presente y ser más consciente de eso. Y luego también, y ya para terminar, como he estado en India y eso, pues quería traer a Gandhi con ser el cambio que quieres ver en el mundo. Porque es cierto que cuando tú cambias, ¿no? También haces que cambie un poco todo a tu alrededor, ¿no? Entonces, bueno, si vives un poco conectada con lo que te mueve y con tu propósito, pues seguramente que algo se contagiará y algún impacto generarás. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad.